Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un cilindro muy interesante. Es un cilindro multipunto de la marca MCM. Es un cilindro antiguo, es un modelo viejo. No sé cómo se llama el modelo. Si algún compañero cerrajero lo sabe, por favor que lo comente en la descripción del vídeo. Llama muchísimo la atención, como podéis ver aquí, la forma de los huecos en la llave. Estos 5 huecos corresponden a la fila de arriba de pernos y fijaros cómo tienen forma de corona, algunos de ellos, los más profundos. Tiene 10 pernos, aparentemente 10 pernos activos, los inferiores son activos, como es habitual, estos de aquí, y arriba tiene 5 más que, como veis, son diferentes, da la impresión de que fuesen pin in pin, pero yo creo que no son pin in pin. No lo he desmontado, lo he ganzuado una vez y no ha sido difícil. Es un modelo que yo creo que puede ser de los años 90 o principios de los 2000. No tiene un ganzuado difícil. Vamos a ver si podemos meter luz. Fijaros, yo creo que no es pin in pin, simplemente que los pernos superiores tienen esa forma. Está sucio y viejo, pero yo creo que puede verse. Están cargados a muelle. Fijaros, si lo empujo vuelve a salir. Y los pernos tienen la cabeza con diferente forma en función de su longitud. Los otros 5, los 5 habituales, son normales. Cabezas cónicas, ahí lo tenéis. Hay demasiada luz, pero se ve. No lo he desmontado aún, no sé si seré capaz de hacerlo sin estropearlo, espero que sí. Es un cilindro que no me acordaba de él, lo guardaba en la colección y recientemente Vladinica del foro uklocksport.co.uk me envió una foto y me hizo acordarme de él, lo he buscado y la verdad es que no le había hecho vídeo, pero yo creo que se lo merece. Vamos a intentar ganzuarlo, vamos a intentar desmontarlo y vemos los pernos que lleva dentro, porque Vladinica me enseñó una foto de los pernos que llevaba el suyo y eran realmente interesantes. Vamos allá. El ganzuado no es difícil. Yo, a pesar de que están cargados a muelle, no tengo necesidad de tocar los superiores, únicamente los inferiores. Son 5 pernos y aparentemente son pernos normales. Sí que me ha sucedido que el tercero, como podéis ver aquí, es muy largo y al ganzuar desde este lado, desde la izquierda, una vez de que ha girado se ha quedado la ganzúa atrapada y no podía sacarla. Los dos son muy largos y quizás se deba a eso. Entonces voy a intentar ganzuarla en esta ocasión entrando por la izquierda, aunque es mucho más incómodo. A ver si así no se queda cazada la ganzúa y nos dificulta el desmontaje. Vamos allá. Vamos a colocar todo. Hacemos zoom. Voy a utilizar un tensor chino. Ningún misterio. Y una ganzúa de goso plana con la pala grande, modificada, retocada por mí. Vamos allá. Ahí puede estar. Me centro directamente en los de abajo. Los de arriba, si no se atasca, pues no los tocaré. Primero pide. Tensión media. Un clic, muy claro. Segundo un clic. Tercero nada. Cuarto nada. Vamos a ver. Quinto, inferior. Es inevitable tocar los superiores. Quizás sean activos y los esté colocando solo con rozarlos, no lo sé. Vamos a ver, ahí se me atasca y la luz se pone en el camino. Quinto nada. Primero, segundo colocados. Tercero parece colocado desde el principio. Ahí está. El quinto ahora sí lo he tocado bien. Primero colocado, segundo colocado, tercero no se mueve nada, da rotación,
Antes me ha sucedido igual y al colocarlo lo he pasado, no lo voy a tocar. Cuarto, un clic y como veis giraría. La primera vez que lo he ganzuado, ese tercero, que como habéis visto daba rotación, como si sería un spool, lo he tocado y lo he pasado. Es un misterio. Tengo mucho miedo para desmontar este cilindro porque veo que no hay nada estándar y no sé qué tipo de muelles me voy a encontrar aquí arriba, pero no lo sé. Voy a intentar desmontarlo, voy a intentar extraer el rotor y espero que vaya todo bien. Vamos a ello, vamos a ver qué es lo que lleva dentro. Bien, muy interesante, efectivamente. Fijaros en el rotor. Este es el hueco para los inferiores, el habitual. Lo han limado, no sé si esto se ha hecho en fábrica o ha sido un cerrajero. Han limado y al limarlo siempre restas tolerancia y al final es más fácil ganzuarlo. Lleva pernos normales de 2 diámetros que encajan ahí perfecto, serían los habituales, pero en el lado opuesto, en el lado superior, fijaros, lo que hay es una chapa, una tapa metida a presión. No voy a intentar desmontarla porque seguro la rompería. Lleva aquí un golpe para sujetarla y aquí lleva también un golpe para presionarla. No sé si calificarlos de pin in pin, pero sí que están cargados a muelle los pernos. Fijaros, estaría la tapa, un muelle y el perno tiene forma de T, de manera que esta es la parte más estrecha y hacia el bocallave sobresale la más ancha. Si los empujamos, ahí está, vamos a ver si consigo meter la ganzúa bien. Ahí está, sobresale, lo podéis ver. Y cuando suelto vuelve a su lugar. Hay un muelle entre la chapa y la parte ancha de ese perno. En el cuerpo hay unos alojamientos, ahí los tenéis. Esas puntas de los pernos estrechas se meten en estos alojamientos al empujar, con lo cual serían pernos activos y en teoría habría que ganzuarlos. En la práctica yo con rozarlos ya he debido de colocarlos bien o la codificación favorece que gire sin problemas. Fijaros, ese estaría muy metido, incluso se puede apretar, ahí está, pero están cargados a muelle, un sistema muy curioso. Muy curioso, se atascan por la edad y a nada que los tocas vuelven a su lugar. Sí estarían cargados a muelle. Coincide con las fotos de Vladinica, pernos en forma de T y el muelle estaría en la parte estrecha del perno y sujeto en este extremo por esta placa que está metida a presión que sujeta el conjunto.
Los pernos tienen diferentes formas en la punta. Vamos a ver, ahí lo podemos ver, planas con hoyuelos que coinciden con las de la llave. No sé si es para aumentar el número de combinaciones posibles. Jugar con la forma de los pernos en vez de jugar con las longitudes de los pernos. Ahí lo tenéis. Muy curioso el sistema, no lo había visto nunca, muy bonito, desde luego un cilindro de colección para mí. Me encantaría saber la época en la que se comercializó. Ahora yo creo que no se comercializa, y los pernos y contrapernos habituales que podemos extraer no tienen demasiado misterio, serían todos normales, de 2 diámetros, los inferiores para controlar lo que sobresalen dentro del bocallave, y todos los contrapernos normales, salvo el cuarto, que tiene forma de T también y que pide tocarlo 2 veces. Y yo creo que ese ha sido el caso durante el ganzuado, él ha sido el que nos ha dado la apertura. Los muelles, unos muelles normales, sin ningún misterio. Un cilindro, desde el punto de vista de ganzuado, sencillo, sin demasiado interés, pero desde el punto de vista de coleccionismo, para mí, muy coleccionable. Aquí lo tenéis, fijaros cómo se mueven, están activos al meter y sacar la llave. Serían más un control de llave que de codificación. Muy bonito, me gusta. Un hallazgo. Bueno, aquí tenéis este MCM, si alguien sabe el modelo, por favor que lo comente. 10 pernos activos con este sistema tan curioso en la parte superior. Espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.